Hoy en día muchas familias están conformadas por padres con hijos de anteriores compromisos que desarrollan con el tiempo un vínculo afectivo con los hijos o hijas de su pareja. Hoy nos preguntamos si el cónyuge debe de tener derechos y deberes sobre el hijo o los hijos de su pareja. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Sí a la potestad afectiva. Debe primar el bienestar del niño. Al cónyuge deben atribuirle un parentesco legal con el hijo de su pareja. Existen muchas familias divorciadas. Solo el padre biológico debe tener derecho a la potestad de su El hijo. amor está sobre el dinero. Los lazos de sangre no garantizan nada. Algunos padres no se hacen cargo de los gastos de sus hijos. Padre es el que cría, no el que engendra. Los padrastros no son malos. Se debe reconocer al papá afectivo. Existe un vacío legal sobre la patria potestad afectiva. Nadie puede corregir a un niño que no es suyo. ¿El cónyuge debe tener derechos y deberes sobre el hijo de su pareja? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan dos especialistas, Jorge Valencia Corominas, abogado de familia, y también Lisbeth Cuevas Zúñiga, psicóloga y también psicoterapeuta. Bienvenidos. Gracias. Bien, hemos planteado si el cónyuge debe de tener derechos, pero también deberes sobre el hijo o los hijos de su pareja, porque precisamente cuando se desarrolla esta convivencia, ¿no?, con familias en las que hay niños de diferentes padres, pues sí que se genera un vínculo afectivo. ¿Qué hacer ante diferentes circunstancias? Lisbeth Cuevas. Bueno, es algo bien complejo, difícil de poder determinar porque todas las familias son diferentes, cada ser humano es diferente. Creo que hoy en día la sociedad peruana no está preparada ni siquiera para poder establecer relaciones saludables, ¿no? Porque de repente las mujeres o varones pueden hacerse relaciones pasajeras y en esa relación pasajera puede formarse el vínculo que tú estás mencionando, ¿no? Llegar al punto de hacerse cargo por ese vínculo puede ser diferente. ¿Qué te garantiza de que la relación va a continuar? ¿Qué garantiza que ese vínculo entre este hijo y ese padre que lo está criando va a mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Puede ser bastante de repente ventajoso para el mismo niño. En todo caso, yo me pregunto, ¿no?, ¿con qué fin de repente se podría hacer esto, ¿no? ¿Quién estaría más con más ventaja sobre esa posición que estás mencionando? ¿Qué nos dice la ley al respecto, Jorge Valencia? Lo que pasa es que han ocurrido una suerte de cambios en la vida de la familia, ¿no? Ya no podemos pensar el modelo de la familia tradicional, papá, mamá, hijos. Exacto. Y el divorcio nunca llegó, ¿no? Hay una anécdota muy interesante cuando Giddens le pregunta a su tía abuela y dice, ¿cuánto tiempo estuviste casada? Le dice 60 años. Y le dice, ¿y fuiste feliz? Y ella le dice, no, la mayor cantidad de tiempo no lo fui. ¿Y por qué no te divorciaste? Y ella le dice, mira, en aquella época no había escapatoria. Que en aquella época nadie se planteaba esa Así pregunta. es, o sea, dentro del concepto de lo que se llamaba la familia tradicional, nadie pensaba en el divorcio. Esa familia y tampoco nadie nuclear. pensaba en no casarse, porque el fin de la vida era el matrimonio necesariamente. Y tener hijos, por supuesto. Y tener hijos, obviamente. El fin del Código Civil anterior era la procreación, hoy es hacer vida en común, ¿no? Entonces, hoy lo que menos, separa a la gente es la muerte, es entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de familias ensambladas, de familias recompuestas, ¿no? Yo sí creo que el matrimonio debe tener permanencia, ¿no? Tampoco estoy en contra del divorcio, obviamente estamos abiertos al tema del divorcio, pero hoy hay menor estabilidad, dentro de las relaciones de pareja, dentro del matrimonio, la gente se casa a mayor edad, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Tienen menor número de hijos, o de repente no quieren tener hijos, y tienen perros, gatos, pericotes, loros, etcétera, ¿no es cierto? Entonces la gente no necesariamente tiene como fin la procreación hoy en el mundo, ¿no? Entonces, frente a las familias recompuestas, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace la ley? Nosotros partimos de la lógica de la familia tradicional en la legislación, el libro tercero, partimos de un modelo familiar que tiene como base la corriente consanguínea, la consanguinidad entre las personas, ¿no? Pero hoy la gente se casa, se divorcia, te divorcias, tienes hijos en el primer matrimonio, llevas a los hijos al segundo compromiso, si es que te casas nuevamente o convives con tu segunda pareja, y el tema es esta segunda pareja, ¿no? Muchas veces mal llamados los padrastros o las madrastas, ¿no? Eso me suena al cuento de la Cenicienta, ¿no? Que la madrastra pues era malísima, ¿no? Sí, tiene una connotación, hay una carga simbólica, negativa. Claro, pero es parte de un mito, ¿no?
parte de un mito que yo creo que hay que aplanar ese mito, ¿no? Porque no necesariamente un padrastro o un cónyuge, digamos, que viene a ser el padre afectivo, la madre afectiva va a martirizar o va a esclavizar al niño o la niña. Eso es para tiempos, digamos, antiguos o para tiempos, digamos, de ficción. Si no, imagínense, me pregunto yo, ¿qué hay de los padres adoptivos? ¿No van a querer de igual manera que los padres biológicos quieren a sus niños o niñas? Hay padres que son la minoría, que los padres que crían, que terminan siendo mejores padres que los biológicos. Hay casos, como te digo, son la minoría, pero en la gran mayoría muchas veces no sucede esto. Muchas veces hay una buena relación al principio, una relación con la madre, o viceversa, pero luego va a depender mucho de las dos personas adultas, de cómo manejen una relación, y al final los que terminan perjudicados son los chicos si es que estas personas deciden separarse, ¿no? Nuevamente, volviendo al tema de la ley, ¿qué pasaría si esta pareja recompuesta, esa familia recompuesta, se separa o se divorcia? Bueno, se separa si es que no han decidido casarse, pero están viviendo con los hijos de una parte y los hijos de la otra parte, ¿no? ¿Qué nos dice la ley al respecto? Claro, un tema previo. O sea, vamos a pensar antes de la siguiente nueva separación que tú estás planteando, ¿ok? O sea, ¿ese padre puede corregir a un hijo que no es biológico? ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, ¿qué dice la ley hoy? La ley hoy no parte del principio de la corriente afectiva, parte del principio, digamos, de la corriente biológica. De la sangre. Así, de la sangre. Pero hay miles de parejas, miles de familias, de uniones, de hecho, etcétera, en el Perú, que no necesariamente conviven con los hijos sanguíneos, sino conviven con los hijos afectivos. O sea, la primera pregunta es, ¿ese padre, digamos, afectivo, puede dirigir el proceso educativo, digamos, del niño? No lo puede hacer. ¿Puede corregir ese niño, digamos, con el cual está viviendo? No lo puede hacer. Estoy hablando dentro de lo que es la norma jurídica. En la práctica se da, lo ha dicho la psicóloga de manera clara, hay relaciones, ¿no? Pero en la práctica se da, obviamente es una realidad. Ahora, pero la norma, y eso es importante, eso hay que señalarlo para la persona que lo está escuchando, la norma no parte de la tesis de la corriente afectiva, parte del tema de los sanguíneos. La parte de la potestad, ¿no?, que son los derechos que tienen los padres sobre los hijos, parte de la base que son tus hijos biológicos, tus hijos o tus hijas biológicos. Claro, pero en la convivencia, el ser humano, en este caso los niños, tienen la necesidad de ser protegidos, de ser disciplinados, ¿no? Y quienes son sus referentes próximos es su madre y el que cumple un rol de padre, en ese sentido, puede ser biológico o no. Entonces, hay una necesidad ya del ser humano en sí de poder ser guiados bajo ciertas normas dentro de la familia, ¿no? Y ahí va un poco la complejidad. Por eso se decía al comienzo, ¿qué pasa cuando ya hay un vínculo formado entre este niño y este padre que lo está educando y criando? O sea, ¿qué te garantiza de que a futuro esto continúe con la misma persona? Nos lleva a preguntar, ¿qué pasaría en este caso hipotético que nos ha mencionado la doctora Lisbeth Cueva, de que, bueno, está la madre con su hijo biológico y un padre que con un vínculo afectivo, ¿no? Muere la pareja, la mujer, la madre. ¿Qué pasa con el niño? ¿Cuál sería el destino del niño? Vuelve. ¿Se podría quedar con ese padre, con ese vínculo afectivo? Vuelve con el padre, volvería con el otro padre biológico, ¿no? ¿Y si no tiene padre Pero, por biológico? ejemplo, ¿qué dice el Código Catalán de Familia? ¿Qué dice? Mira, bien interesante, ¿no? ¿Qué dice el Código Catalán de Familia? Trasladamos a España. ¿Qué dice, no? Padre afectivo, padre biológico. Muere la madre biológica. El padre afectivo puedes discutir la patria potestad con el padre biológico. Acá eso no sucede. Acá tendré que intervenir uno de los familiares para establecer pues un sistema que de tutela, ¿no? Claro, pero sobre el menor, estoy hablando de la parte legal. Claro. ¿no? El tema de la tutela, ¿no? Sobre el menor. Pero claro. Lo que dice la psicóloga es interesante, o sea, lo que hay que pretender es garantizar la protección y la permanencia de lo que el niño tiene como referente, eso es lo importante, claro, por eso las normas tienen que ser claras y tienen que actualizarse. Claro, no toma en cuenta la parte afectiva, ¿no? O sea, si bien es cierto la ley dice va con su padre biológico, pero si nunca vivió con el padre, no conoce al padre, y hay un vínculo con el otro padre afectivo, o sea, creo que la ley no se pone en el lugar de cómo puede sentirse ese niño. En muchos casos ni preguntan cómo se siente ese niño, qué le gustaría, con qué le gustaría vivir. Simplemente dan una orden y el niño tiene que pasar como si fuera un objeto al padre biológico, ¿no? ¿Qué situación, no? ¿Qué consecuencias puede traer una situación de este tipo a un niño que se ha criado con una figura, con un padre afectivo en este caso, que luego le dicen, mira, no, tu padre es esta persona que no te conoce, ni tú la conoces, ni él te conoce a ti, pero por ley tú tienes que vivir
con este señor, a pesar de que a lo mejor el padre afectivo reclama la custodia de ese niño. Por eso es importante tener claro que las relaciones dentro de la familia han cambiado y seguirán cambiando considerablemente. Y la legislación tiene que responder a los tiempos actuales y un nuevo modelo de familia, digamos, de hace 40 o 50 años, ¿no? Y yo sí creo que hay una alianza entre el sistema jurídico y la psicología, ¿no? Porque hoy los abogados no podemos enfrentar problemas de familia bajo una lógica estrictamente jus positivista, porque somos seres sino humanos, bajo una lógica multidisciplinaria. Yo les digo a mis alumnos, uno de los temas más complejos que hay es el derecho de familia, porque temas patrimoniales tú ves el tema de la generación de bienes, muebles, inmuebles, etcétera, pero en tema de familia tú ves manejo de emociones, emociones que no siempre son positivas, sino que son emociones negativas. La gente viene muchas veces con una carga impresionante a contarte una historia y tú dices qué quiere, por dónde va, qué quiere, pero hay una carga impresionante. Entonces yo sí creo que tiene que haber una alianza necesariamente hoy dentro de un enfoque moderno en derecho de familia, que yo le llamo el enfoque sistémico de familia, entre abogados y psicólogos, ¿no? Para poder solucionar los problemas de familia, que son muchas veces problemas sumamente complejos, pero sumamente complejos. ¿Qué nos dice al respecto, Lisbeth? Bueno, hay un casos también, moderno, ¿no? Claro, hay casos en el cual de repente no hay un padre biológico, un padre afectivo, y este niño es criado de repente con la madre de pronto no está y tiene que pasar con el padre, sin haber padre afectivo, ojo, también es un impacto para este niño. O sea, vivo con mi padre porque mi madre no está. Esos cambios de realidad para este niño es bien fuerte, es como quitarle el piso emocional. Este niño más futuro va a decir, bueno, hoy estoy acá, mañana ¿dónde estaré? Si ya me quitaron una realidad, no estoy acá, ¿qué va a pasar mañana con mi vida? O sea, pierde esa visión, esa proyección de vida que todo ser humano debe tener para poder crecer estables emocionalmente. Seguridad, ¿no? Claro, esa seguridad y ese saber dónde estoy, quién es realmente mi familia. Mi familia ayer fue mi mamá y mis abuelos maternos, hoy es mi papá y su pareja. O sea, hay que tomar en cuenta toda la parte emocional, ponerse en el lugar, y eso es lo que falta mucho de repente a la población, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona, entender lo que puede estar sintiendo. ¿Qué pasaría si tú pasas por la misma situación? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que enfrenten tu problema también? Ponte en el lugar de ese hijo. Mira, eso es importante, ¿no? Porque todo niño debe tener un referente, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, sobre el tema de la tenencia compartida, no estoy de acuerdo. No 2 casas, no 2 baños, 2 familias. O sea, todo niño debe tener un referente, digamos, ¿no? Es importante, porque hay una estabilidad emocional respecto, los psicólogos lo dicen de manera clara y precisa, ¿no? Pero también entender que es un mundo de grandes cambios, ¿no? Entonces, lo que en todo caso hay que invocar a los padres porque ahí hay estabilidad dentro del matrimonio, que haya cierta estabilidad dentro, bueno, si se divorcia, se divorciaron, pero que haya estabilidad dentro de las relaciones, que no haya pues un cambio, ¿no? Permanente de parejas, y los pobres niños como paquetes van teniendo nuevas papás y nuevas mamás. Ahora, claro, y mira, es interesante, en el pasado, ¿no? Había algunos abuelos que tenían varios hijos en varias mujeres. Pues resulta que los niños hoy tienen varios papás y varias mamás. Y eso sucede porque hoy en día mucha gente joven ya se hace de hijos. O sea, 20, 19, 18 años, 22 años, ya están afrontando una familia, donde todavía tienen que vivir, experimentar, pasar muchas cosas en el tema sentimental, pero ya están afrontando una familia. Entonces, ahí hay más riesgo de lo que es el doctor, ¿no? De conocer más papás, más mamás. Por eso te decía al comienzo, el peruano, mujer o varón, está preparado para afrontar una relación de forma saludable, y a largo plazo yo creo que no. Para tener hijos y encima de forma tener hijos saludable. Exacto. Mira, y hay un tema, el otro día viene un cliente, entonces me dice, mi hijo tiene 5 hijos, los abuelitos vinieron, nuestro hijo tiene 5 hijos, le digo, señor, bueno, en un compromiso, ¿no? En varios compromisos, ¿no? Y su cónyuge, ¿no? Ya se separó, ¿no? Y la cónyuge está esperando un niño que no es de él, sino es de la nueva pareja. Entonces me dice, ¿y qué hacemos? Bueno, que se divorcien pues de inmediato, porque ese niño que está esperando la cónyuge, ¿no? Que no es de él, para la ley es el hijo de él, por la presunción ius pateris, porque todo niño que nace dentro del matrimonio se presume hijo del padre, ¿no? Salvo que impugnación de la paternidad. Entonces, pues, por si acaso. Entonces, esos son los temas, o si no, digamos, cuando la gente se casa, ¿no? Se separa, no se divorcia. Pasan los años, sucede algo, muere uno de los dos. Entonces, ok, ¿cómo reclamamos? ¿No? Frente, si hay una nueva pareja y no se divorciaron del anterior, ¿no? ¿Qué vamos a suceder? Entonces, ahí hay unos enredos, digamos, espantosos. Entonces, suele pasar, ¿no? Y suele pasar. Lo ve a diario. Suele pasar. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que invocar que la gente se ordene más,
en el tema de familia somos un país bastante desordenado. Entonces luego hay un problema de inestabilidad emocional. El tema de la violencia no es un tema que se genera por estrés, no es un tema que se genera porque la gente se queda sin plata, no. El tema de la violencia es un tema que viene de generación en generación. Entonces hay que poner orden en los temas de familia, hay que poner orden. Entendemos que hay grandes cambios con una vida de familia, sí, pero dentro de estos cambios tiene que también haber cierto orden dentro de estos cambios. Ahora, ¿el cónyuge debe de tener derechos, volviendo a la pregunta inicial, doctora Lisbeth Cueva, derechos y deberes sobre el hijo o hija de su pareja en esta convivencia? Mira, eso va a depender mucho de la cultura familiar, ¿no?, que tiene cada persona. Todos somos diferentes. Hay que ver con qué esquemas de pensamientos, patrones de creencias traen estas personas, ¿no? Si yo voy a sacar lo mejor de mi crianza y mi formación como madre y lo mejor de tu crianza como padre, entonces podemos hacerlo en común. Pero a ese nivel de comprensión y de orden no estamos preparados, lo que justamente mencionaba el doctor, no estamos aún preparados. El tema de la disciplina, sí, es fundamental en todo ser humano, y si en los niños es mejor aún, porque es lo que falta hoy en día, mucha disciplina, mucha firmeza en la crianza, ¿no?, para que puedan crecer chicos más estables emocionalmente. Sin confundir esto con violencia, ¿no? Correcto, porque hay los estilos de crianza, la crianza permisiva, donde no hay normas, la crianza democrática, donde negocian padres e hijos, y la crianza autoritaria que impone con golpes las normas y reglas, que es lo incorrecto. Esa persona, pareja de la madre, va a depender de la madre en sí, cómo maneje el tema de darle ese poder o esa autoridad a esa pareja para poder educar a mis hijos. Si tu aporte como mi pareja va a sumar a su formación de forma saludable a mi hijo, en buena hora. Pero si tu actitud va a restar o va a dañar a mi hijo en su estabilidad emocional, entonces prefiero yo seguir con mi camino de crianza, que creo que es lo más correcto. Bien, es momento de irnos a una pausa, pero regresamos con debate y diálogo para seguir conversando sobre este tema tan interesante. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3, y también a nuestra página en Facebook. Pausa, pero volvemos con más. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Jorge Olivo Silva ha dedicado su vida a crear y a recoger aforismos que recoge en Converso Diverso. Cuando decidí escribir y poner al alcance de la sociedad una obra como Converso Diverso, lo hice con el propósito de impulsar la adquisición de valores, principios y hábitos como el respeto, la tolerancia, la justicia, la igualdad, pero además como un placer curativo, sabiendo que la lectura es uno de los mayores placeres que podemos aportar a la soledad. Pero, ¿cómo se hizo? ¿De qué materia literaria está hecho Converso Diverso? Esta obra es un conjunto de ideas fruto de la observación en el contexto social de comportamientos, preocupaciones, angustias, alegrías y tristezas en sus ventajas e inconvenientes, que hacen de cada uno un mundo complicado, pero susceptible de ser analizado, contrastado y, ¿por qué no?, mejorado. Dejo en sus manos esta obra, Converso Diverso, que estoy seguro te va a permitir ser un observador, un conocedor de aquellas situaciones que fueron resultado de respuestas precipitadas que nosotros damos frente al ritmo frenético que la sociedad nos ha impuesto a nuestras vidas.
¿El cónyuge debe tener derechos sobre el hijo o los hijos de su pareja? ¿Usted qué opina? Escríbanos a nuestras redes sociales, que luego leeremos todos sus comentarios y también sus preguntas. En vivo el día de hoy nos acompañan los especialistas Jorge Valencia, Corominas, abogado de familia, y Lisbeth Cueva Zúñiga, psicóloga y psicoterapeuta. Antes de iniciar este bloque, para seguir debatiendo y seguir conversando, vamos a presentar una breve información sobre el tema de hoy. Adelante. La pérdida de la patria potestad se debe principalmente a la separación o divorcio de padres biológicos. El INEI señala que en el 2012 el total de divorcios inscritos en Lima fue de 8.300 aproximadamente. Para quitar la patria potestad pueden intervenir factores como la agresión física o psicológica. En el 2013 se registraron más de 16.000 denuncias por violencia a nivel nacional, según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En tanto, se informa que los principales agresores de menores están dentro de los hogares. Este mes se promulgó la ley que restringe el derecho a la patria potestad de los hijos a todas las personas que cuenten con una sentencia condenatoria por parricidio o feminicidio. Pero en el Perú, la patria potestad solo puede ser otorgada legalmente a un familiar y no a la actual pareja de uno de los padres biológicos del menor, por más que exista un vínculo afectivo y éste se haya hecho responsable de su manutención durante el tiempo de convivencia. Esta figura jurídica sí procede en lugares de habla hispana como Argentina y Cataluña, España. En esta información se señala sobre esa patria potestad afectiva, ¿no? ¿Qué nos dice la ley aquí en nuestro país? Usted habló, Jorge Valencia, de un enfoque moderno, ¿no? Que se necesita un enfoque moderno, yo diría posmoderno, de la ley, acorde a nuestra realidad, acorde a la globalización, a la realidad que vivimos no solo en el país, sino en el mundo entero. Un marco regulatorio, claro que sí, pero ¿usted cree que hay un vacío legal con respecto a lo que estamos hablando? Mira, yo creo que hay que modificar definitivamente muchos temas del libro tercero en materia de lo que se llama el derecho de familia, ¿no? Quiero hacer unas pequeñas precisiones. Una cosa es el tema de la patria potestad, que son los derechos civiles que tienen los padres con los hijos y con los bienes de los hijos, y otra cosa es el tema de la tenencia. La tenencia es un atributo de la patria potestad. Si los padres se divorcian, ¿de acuerdo? No significa que, digamos, uno de ellos pierda la patria potestad. Los dos van a ejercer la patria potestad, pero uno de ellos sí va a ejercer la tenencia, uno de ellos. Salvo que se pacte, que también está en la norma, el tema de la tenencia compartida, institución con la cual yo no estoy de acuerdo. Okay. Pero también pueden compartir, digamos, la tenencia compartida. Pero en principio vamos a hablar de una tenencia única, es decir, que un padre ejerce la tenencia única y el otro padre tiene derecho a un régimen de visitas, ¿de acuerdo? Un régimen de visitas, ¿no? Lo que estamos discutiendo ahora es el tema de la patria potestad afectiva, es decir, el nuevo cónyuge o la nueva pareja, cuáles son los derechos que tiene sobre el hijo de su pareja, ¿no es cierto? Estamos discutiendo esta noche esos temas, ¿no? Entonces, obviamente hay que regular sobre esa institución de la patria potestad afectiva. Obviamente yo creo que en lo cotidiano, en la práctica, como hemos señalado, el nuevo cónyuge va a establecer o va a determinar, digamos, ciertamente ciertas reglas, como dijo nuestra amiga la psicóloga, ¿no? Hay que establecer ciertas reglas, digamos, que es importante, porque en general, digamos, el mundo funciona en base a determinadas reglas. La familia, que es la primera institución democrática del mundo, hay que entender eso, ¿no? La familia sí es una institución democrática. La familia autoritaria genera, ¿qué cosa? Ciudadanos autoritarios. La familia democrática genera, digamos, ciudadanos democráticos. Hoy lo que hablamos, el tema, digamos, de las relaciones de comunicación, ¿no? La democracia de las emociones que llama Anthony Giddens, que es un tema fundamental. El tema de la corrección, por ejemplo, ¿de qué tipo de corrección hablamos? Nosotros de chicos éramos corregidos, pero a golpes, a cocachos aprendí, la letra dentro con sangre, eso me duele más a mí. Pero hoy ya cambió. Hoy los que fuimos golpeados cuando nos disciplinaban, entre comillas, ya nos golpeamos a los chicos, porque sabemos que estamos violentando el derecho a la identidad de nuestros hijos. Pero ahí también viene un tema, ¿no? Porque dicen, no, ahora los chicos son disciplinados, tienen muchas cosas, los padres, es una sociedad de mayor consumo, y los chicos no están funcionando. Y eso tiene que ver justamente con el proceso en el cual los padres dirigen. Por ejemplo, la firmeza. El otro día conversando con un psicólogo, ¿no? Hablamos del tema de la firmeza. Hijito, está bien, dejaré hacer 5 cursos.
Me jalé 5 cursos. Bueno, pues, esta semana no ves televisión. Ok, un castigo. Pero los 2 días, ay, qué pena, hijito, ve televisión. Entonces, ya cambia. Y los chicos también manipulan. Los chicos también son grandes manipuladores. En la pausa incluso comentamos acerca de esta manipulación que pueden tener los hijos con sus padres, sobre todo si existe esta tendencia compartida. A ver si nos puede explicar un poquito. Sí, justamente el doctor lo mencionaba al inicio de que está muy de moda el hecho que los hijos tengan 2 hogares, ¿no? 2 cuartos, 2 casas, 2 salas, etcétera. Esto a futuro, de hecho que el niño se adapta, se acostumbra, ya sabe que va a pasar 15 días acá, una semana allá, un fin de semana acá, perfecto. Pero a futuro estamos formando jóvenes, seres humanos totalmente inestables, hijos comodines, como se dice, ¿no? Cuando me conviene, me voy para este lado o esta casa, y cuando me conviene para esta otra casa. Entonces, yo me voy para el lugar al final donde tenga todo mucho más fácil, donde encuentre las cosas y mis objetivos con el mínimo esfuerzo. Entonces, ese es un problema muy marcado hoy en día en la sociedad, en muchos hijos, en muchos jóvenes. Y estos jóvenes que no se esfuerzan por sus propios medios a mantener y lograr sus objetivos, terminan siendo padres. Esto es una cadena. Entonces, ¿qué hijos están formando estos hijos que en un comienzo fueron comodines? Es una preocupación muy grande, ¿no? Entonces yo creo que un poquito en el tema de lo que explicaba el doctor, ¿no? La ley debería también tomar en cuenta en el proceso de tenencia mucho más, un poco más, la opinión de los hijos, ¿no? A veces dicen, las leyes buscan el bienestar de los hijos, pero muchas veces toman mucho más interés a lo que los padres puedan opinar. Creo que debe ser algo más compartido, más en diálogo, más en negociación, ¿no? Buscando realmente el bienestar, no solamente económico, sino también emocional de los hijos. Deja mucho de lado ese aspecto emocional. Sí, es que han desvinculado mucho la parte afectiva, las emociones, y es un problema bastante marcado hoy en día en la sociedad, en niños, adolescentes y jóvenes, y hasta en adultos. Mira, pero hay un tema bien interesante. Por eso es que yo creo que los temas de familia tienen que resolverse a través de la mediación familiar, a través de la conciliación, alimentos, tenencia, régimen. Hay que ir a los centros de conciliación del Ministerio de Justicia. Hay que mediar con las personas. Cuando judicializamos el tema de la tenencia, es sumamente complejo. Es un proceso que va a durar 1 año, 1 año y medio, inclusive 2 años, ¿no? Y ahí le van a preguntar a los chicos cuál es su opinión, ¿no? Esto si uno de los padres reclama la tenencia, porque si no la reclama, pues... No, estamos hablando de que ya están en juicio porque se están peleando los dos la tenencia, ¿no? Entonces llegan al proceso judicial, los chicos van a dar su opinión, ¿no? Su derecho a la libertad de opinión. Pero y ahí viene lo que dice la psicóloga. Dice, muchas veces, ¿no? Los chicos van a comenzar a manipular en el proceso judicial. Porque yo voy a declarar si me quedo contigo o me quedo contigo. ¿Dónde tengo más ventajas o más beneficios? ¿Tú qué me das? Me ofreció un PlayStation, me ofreció un viaje a Miami, ¿no? Me ofreció un viaje a Máncora, ¿no? Me ofreció un viaje, ¿no?, a la China, por decir. Okay, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que los temas de familia son sumamente complejos. Entonces hay que generar una cultura de la mediación. Muchas veces tenemos una cultura de la violencia. Vamos a ver los juzgados de paz letrados. Miles de expedientes sobre tenencia. Luego tenemos los adultos que tenemos, ¿no? Muy importante. Proceso juzgado de familia. Comenzamos con 10 juzgados, creo que hay 40 juzgados de familia en Lima. ¿Por qué? Porque la gente cree que la solución va a venir necesariamente de una sentencia. Y cuando estamos nosotros litigando en familia, no estamos litigando sobre un auto, sobre una casa, estamos litigando sobre un ser humano. Entonces, en los casos de violencia familiar es todo un tema mucho más complejo. Pero eso es otro asunto, no hablar sobre violencia familiar esta noche. Pero los temas de tenencia, por ejemplo, régimen de visitas, elementos, creo que podríamos llegar a soluciones en el cual todas las partes ganen. Todas las partes ganen. ¿No? En ciertas circunstancias, ¿la tenencia la puede tener un padre no biológico? Bueno, según las leyes, creo que no. Creo que no es según la ley. ¿Sería positivo o sería negativo para usted? Depende. Siempre y cuando, como te dije hace un momento, este padre sume y sea positivo para el crecimiento emocional de ese ser humano, yo creo que sí. Pero lamentablemente, en la realidad vemos pocos de estos casos, ¿no? Muchas veces hay el tema de el hombre, por ejemplo, que va a establecer una relación con una mujer que tiene hijos, mayormente ve 2 alianzas, tú con tus hijos y yo solo, o tú con tus hijos y yo con los míos, ¿no? Y eso se ve mucho.
¿no? Vemos hombres que muestran mucho más afecto a sus hijos biológicos que tuvieron con esta mujer que a los hijos de su esposa o de su pareja, ¿no? Entonces, esto sí puede ser perjudicial para los chicos, ¿no? Va a depender mucho también de cómo el hijo tome este vínculo con este padre, ¿no? Qué tan cómodo se sienta, qué tan feliz se sienta. Y ahí vamos al tema de la felicidad de los hijos, ¿no? O sea, la idea es que la familia esté preparada para brindarle esa felicidad, esa estabilidad, esa seguridad que hoy en día no las encuentran. ¿Puede ser positivo o no? Nos dice Lisbeth Cueva, pero la ley nos dice que en realidad esta figura es imposible de momento. Por ahora no existe. Por ahora no existe, ¿no? ¿Y debería existir? Yo creo que sí, debería existir, porque es una realidad, ¿no? Pero ya lo hemos dicho, cientos de miles de peruanos viven no solamente con sus parejas iniciales, viven con sus segundas parejas, sus terceras parejas, etcétera, ¿no? Claro, habría que hacer una evaluación bastante delicada, ¿no? Porque al final también yo he visto casos donde la pareja crió al hijo, viene el padre biológico a reclamarlo y al final es como si el hijo fuera algo material. O sea, tú que vienes a reclamar si yo invertí en él, yo gasté en él, ¿no? Entonces, como es un tema de negocio, le pago el colegio, yo le pago la vestimenta, la alimentación, pero claro, pero el padre sigue siendo el padre. Por eso hay que ver el tema del principio del interés superior del niño, que es un tema fundamental, que es una norma universal en todo el mundo, ¿no? Que significa que hay que buscar la satisfacción de intereses y necesidades de todo niño, niña, adolescente. ¿Qué es lo mejor para un niño? No qué es lo mejor para el papá o qué es lo mejor para la mamá. Entonces eso es fundamental. O sea, cómo tenemos un cambio cultural de una cultura adultocentrista, que muchas veces los adultos creemos que somos los dueños de la verdad, y queremos hacer lo que nosotros queremos. Tengo un tema de un señor que tenía un régimen de visitas, ¿no? Había acordado de palabra, salían los chiquitos del colegio, los llevaba a Yoque Plaza, se quedaban en Yoque Plaza hasta las 10 de la noche, los dejaban en su casa. Los pobres chicos no estudiaban, llegaban al colegio mal, casi pierden el año, ¿no? Porque decía, pero es que yo como me he separado quiero estar con mis hijos la mayor cantidad del tiempo que yo necesite estar con ellos, que yo necesite. Pero el régimen de visitas hoy no se da en función de los intereses de los padres. Ya no es un derecho hoy el régimen de visitas de los padres. Hoy es un derecho de quién, de los hijos. Entonces, si vamos a un centro de conciliación y queremos llegar a un acuerdo, ese acuerdo se tiene que dar en función de quién. Se tiene que dar en función de los hijos y no en función de los intereses de los padres. Y acá hay un tema final. Muchas veces los padres, ¿no? En los casos de conflictos entre los cónyuges, eligen a los hijos como trofeos de guerra. Los eligen como trofeos de guerra, ¿no? Ah, tú te portaste mal, tú fuiste infiel, tú fuiste así, ahora no ves más a tu hijo. Te fregaste. ¿Sabes qué? Ya no es a tu hijo. Oiga, señora, oiga, señor, ¿por qué usted tiene que, no, sancionar a su hijo, no? Justamente por una situación en la cual usted fue afectada con su cónyuge. Por eso repito, hoy el régimen de visitas no es en función, no es un derecho de los padres. Hoy es un derecho del niño a ver al padre con el cual no tiene pues una residencia habitual, no tiene una permanencia con ese padre. Porque el niño, perdón, con eso termino, porque el niño necesita necesariamente de la referencia, ¿de quién? Del papá y de la mamá. Y ahora en estos tiempos de cambio podríamos evaluar también el hecho de ver una referencia con los nuevos padres. O sea, tampoco hay que cerrarse eso, ¿no? Pero hay que también evaluarlo con delicadeza, ¿no? Claro, y también tomar en cuenta el hecho de que un poco capacitar, entrenar al papá, a la mamá sobre una nueva realidad, ¿no? Un tema de separación. Creo que parte de ahí también, cómo yo como madre puedo afrontar un tema de divorcio, separación frente a mis hijos. Muchas mamás cargan un sentimiento de culpa, o padres también cargan un sentimiento de culpa. Entonces como que le pintan al hijo la relación media confusa, no le dicen por pena, quizás porque de repente la madre no está preparada todavía para afrontar esto. Y ahí también viene un tema con los hijos, ¿no? En la parte afectiva, en la parte emocional. Hay que capacitar y entrenar a este padre, a esta madre sobre una nueva realidad. No vivo con tu mamá, no vivo con tu papá, pero somos padres. ¿Y de qué manera vamos a llevarnos mejor? Yo he trabajado 4 años casi en Demunas, y he visto muchos casos de padres que van a conciliar y que vienen muchas veces a la fuerza, en realidad. Y me he tomado la paciencia, la molestia de poder conversar y desvincular el tema material, el tema afectivo. Y he visto muchas veces, con muchas evidencias, que logran entender
y logran priorizar que la parte emocional llega a ser importante más que la parte material. Claro, pero ¿cuántas personas se acercan ante una situación, por ejemplo, de separación o lo que nos estamos planteando hoy y se acercan a un especialista o a una especialista, ¿no? Un psicoterapeuta, una psicóloga? Exacto. ¿Cuántas personas? No, muy pocas. Muy Mira, pocas. pero es un tema cultural, ¿ah? Es un prejuicio grande que se tiene con la salud Es fundamental entender que los conflictos de familia se resuelven entre abogados y psicólogos. Y no solamente entre el abogado que va a decir, se portó mal, entonces no se preocupe señor, acá le quitamos pero hasta la camiseta al señor. Qué buen abogado me he conseguido, qué buen abogado. No, porque esa señora cuando va a buscar a alguien está en una situación dificilísima de manejo de sentimientos negativos. A nivel entonces, emocional, si hay ¿verdad? otra persona que le va a alimentar un pariente, un abogado, quien sea el vecino, la vecina, esos sentimientos negativos, oye, eso va a traer pues consecuencias catastróficas, no solo para la otra persona, para la misma persona, donde los hijos, que nunca tuvieron culpa de nada, son los responsables finalmente de todo. Eso no puede ser, pues. Entonces es un tema cultural. Hay que entender que los temas de familia se manejan entre abogados y psicólogos, ¿no? Y en segundo lugar es un tema de manejo de muchas veces de emociones. Por eso muchas veces hay que, primero, anda al psicólogo y después hablamos conmigo. ¿Por qué? Porque el psicólogo que va a hacer va a ordenar justamente esos sentimientos negativos de las personas. Claro, va a trabajar en la inteligencia emocional. Correcto. Y luego los abogados, ¿qué tenemos que hacer? Poner el orden, porque hay un cuerpo jurídico que establece un orden. Entonces nosotros vamos a ir, muy bien, iremos a un acuerdo de conciliación, haremos un acta de mediación, podemos ir a tal cosa, ya le vamos a establecer el orden, pero no podemos entrar los abogados porque no hemos sido formados en una escuela de psicología, ¿de acuerdo? No existe todavía una especialidad de familia, ¿no? Digamos, multidisciplinaria en el país, que sería fundamental trabajar una especialidad multidisciplinaria. Las maestrías que tenemos en temas de derechos de familia son derechos de familia, dictadas por abogados donde no he visto ningún psicólogo. Entonces eso no puede ser, pues. Entonces hay que pensar que el tema de familia es un enfoque hoy necesariamente multidisciplinario. Claro, una preparación. Cuando hay ese tipo de casos, preparación para el hijo, preparación para la madre que enfrenta una separación, preparación para el padre que muchas veces se va de casa, ¿no? Preparación incluso para cuando el hijo va a conocer al padre biológico, preparación cuando el hijo va a vivir con el nuevo padre afectivo, o sea, todo radica en una preparación. Claro, yo no preparación puedo, para todos, claro, adultos y niños. no puedo coger a mi hijo y ponerlo de frente a una situación, una realidad donde no le expliqué nada, no sabe nada y, ¿sabes qué? Esa es su nueva realidad. Hay que tener las consecuencias también. Luego, amargarse con el hijo, como muchas veces pasa, porque no entiende bien esta situación, ¿no? ¿Por qué el niño llora? ¿Por qué el niño está molesto? ¿Por qué el niño me reclama? Claro, no lo entienden, pero ¿sabes qué pasa? Es muy cierto ese dicho que dice que los niños son como una esponjita, ¿no? Que absorben en la niñez todo, y en la adolescencia se va exteriorizando toda esa disconformidad, toda esta rabia. En la adolescencia los chicos van aflorando sus recuerdos, van recordando cosas que ni se acuerdan cuando eran pequeños, ¿no? Van exteriorizando, van compartiendo, le van diciendo al papá, yo me acuerdo cuando tenía 6 años y me dijiste esto. Y el padre, no me acuerdo, te lo dije de cólera quizás, pero ya pasó. Para el padre pasó, pero no para el hijo, ¿no? Entonces esa es la etapa más complicada, de repente como padre o madre, de afrontar un hijo que viene de estas realidades tan complejas. Ahora también preparación para estos padres afectivos, ¿verdad? Porque ahora... Perdón, yo creo que es un tema de salud mental. Claro que sí, no, pero o sea, ahora, yo creo que es un tema de salud mental. con la estadística que tenemos de tantas madres adolescentes, por ejemplo, que en el futuro pues van a tener seguramente una familia, una pareja, pues a todos estos hombres también hay que educarlos, ¿no? Así es. Hay que pero también hay que ayudarlos. Pero también hay que tener políticas claras sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Lo hemos hablado aquí, hay que evitar varios programas hemos tenido sobre digamos embarazos no deseados. Claro que sí. Los padres tienen que conversar mucho con los hijos. Pero en relación con el tema de hoy, ¿no? De los padres afectivos, a lo mejor pues un hombre conoce a una mujer que ya tiene un pequeño, una pequeña, pues inician una relación, a lo mejor en matrimonio, unión de hecho, no lo sé, pero bueno, se van a vivir juntos. El niño o la niña empieza a llamarle papá, de pronto, ¿no? Viven juntos, hay una relación, ya un vínculo. Ya generó un vínculo. ¿Esto es correcto? ¿No es correcto? Muchas mujeres y muchos hombres se preguntan eso. En el caso, si nos ponemos en el lugar de los niños son pues seres humanos totalmente en sentimientos transparentes, inocentes, y buscan protección, es algo innato, como te decía al comienzo. Entonces, ver una figura masculina y que está con su mamá y que comparten una vida en común, nace el deseo de llamarlos padre o papá, ¿no?
va a ser saludable siempre y cuando este padre afectivo cumpla con su rol, o sea, responda a las necesidades de este niño en la parte emocional, en la parte moral. Ahí sería totalmente saludable. Pero si este padre no acepta la presencia de estos hijos, no acepta de repente cómo la madre maneja la crianza y la disciplina, y hay fricciones o roces, entonces lo único que va a pasar con este padre afectivo son críticas a los hijos, críticas a la madre, y este clima familiar se convierte totalmente contaminante y tóxico para los hijos, ¿no? Claro, y lo bueno es buscar las relaciones de comunicación, o sea, que esa nueva relación de pareja prospere y no se quede pues estancada, ¿no? Que los mecanismos de comunicación sean positivos, que haya relaciones de confianza, ¿no? A mí yo creo que si es que ese niño le llama papá al señor que no es su padre biológico, me parece que está bien. Me parece que está perfectamente bien, porque al final va a ser el día a día. Eso no significa que vamos a desconocer al padre biológico y que a su padre biológico lo llamar Carlitos o la llamará Juancito, papá también, ¿no? o Uno es papá tal, claro. el otro es mi papá tal. A veces Los niños saben. los niños lo tienen mucho más muy claro que claro, los ¿sabes por qué? Porque en las escuelas ya empiezan con este tema, ya les van explicando los tipos de familia, y como decía el doctor al comienzo, ya no es la familia de mamá, papá e hijos, y hay tipos de familia, entonces los niños ya tienen con esa información, mi familia es tal, mi familia es tal, no tengo mi papá biológico, mi papá de crianza, lo tienen bien claro, ¿no? Pero el tema no va por los niños, va por el tema de los padres, que a veces tienen este temor de afrontar una realidad, no saben qué explicar por qué se llegó a la separación, y el sentimiento de culpa que es muy grande y un peso bastante pesado en el padre o la madre, ¿no? Mira, yo creo que hay una característica que es fundamental dentro de los diversos modelos de familia que hay, que sean funcionales. Exacto. O sea, que sean funcionales. O sea, como ser la abuelita con sus 5 nietos, una familia, es buena en la medida que sea funcional. Puede ser, pues, la mamá, el nuevo padre afectivo, debe ser funcional. Puede ser la familia, digamos, tradicional, que es el papá, la mamá, sus hijos. O sea, puede haber familias que papá, mamá, hijos, y es una familia absolutamente disfuncional. O sea, no interesa. Lo que haya un elemento común, que es que sea funcional, que haya buena comunicación, que haya relaciones de afecto. Una familia de amor, afecto, ¿no? Mira, muchas veces hablamos del derecho al afecto. ¿Por qué el afecto no puede ser un derecho de todo ser humano? Debería ser. Que es fundamental el derecho al afecto, ¿no? Porque eso consolida la integridad física y psicológica del desarrollo de un ser humano. Ahora, no hay que dejar de lado también este esquema de creencia en muchas mujeres que, como ya se separaron o fracasaron, digamos, en esta convivencia o matrimonio, tengo que ponerle un padre a mi hijo, tengo que ponerle una figura paterna. Entonces, si pienso bajo ese patrón, obviamente no voy a tener la capacidad de poder escoger de forma saludable, exacto, una nueva pareja. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Escogiendo por desesperación, escogiendo porque mi hijo no se ha afectado emocionalmente, y a futuro va a ser una familia disfuncional, ¿no? O pensar que debe de continuar con el padre biológico de su pequeño, de su pequeña, porque tiene que cumplir ciertos parámetros en el sentido de darle este referente a sus hijos, ¿no? Yo conozco, también es un error. Claro, tengo muchas evidencias en casos donde los hijos crecen también muy saludablemente con una madre, pero fuerte, con una madre decidida, con una madre firme, con una madre que lucha y trabaja día a día por ellos, ¿no? Que no le hacen sentir esa ausencia del padre, y que tienen a la madre que está por ellos viviendo también, ¿no? Y que no habla mal de la otra persona, No, porque tampoco. también ese es otro tema, ¿no? Exacto. Cuando el padre habla mal de la madre o la madre habla mal del padre. ¿Qué causa luego en las emociones, en ese niño, ¿no?, que se está formando? Luego vamos a volver con esto. Pausa, pero regresamos con debate y diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Bienvenido a Letra de Fuego, yo soy Raúl Tola. El día de hoy vamos a presentar el libro de Max Palacios, un importante editor, el libro llamado Si mi amor fuera cometa. Esta novela es una novela que habla sobre una historia de amor prohibido entre un dirigente de izquierda, Emilio, y una chica de la clase alta, Aurora. Lo interesante de la novela es que detrás de esta historia de amor hay un trasfondo político, porque está ambientada
en la época de Velasco, en el Velascato, en los años 70. Y como trasfondo tiene todo lo que es el movimiento hippie, la música, el rock y todo lo que se venía con aquellos años, ¿no? La historia empieza cuando Emilio, para poder llevar a cabo su amor, tiene que raptar a Aurora y finalmente se fugan del norte, porque la novela está ambientada en el norte del país, se fugan del norte hacia la capital. Y es en ese momento cuando don Aníbal, el papá de Aurora, decide pues tomar cartas en el asunto y decide llevar con el poder que él tiene, porque se trata de un hacendado muy poderoso del norte, decide utilizar todas sus influencias, todo su poder para hacerle pagar a Emilio por esta afrenta que ha hecho su familia. Es una novelita que está dirigida para un público juvenil, para jóvenes entre 15 y 18 años, pero que fácilmente también la podría leer un adulto porque tiene los ingredientes de la novela histórica. En realidad esta novela es un homenaje a la historia de amor de mis padres, porque prácticamente es la historia que ellos vivieron, ¿no? Mi madre era una chica, bueno, la hija de un hacendado, y mi padre pues era un hippimicio. Entonces, en homenaje a ese amor del cual finalmente yo fui fruto, escribí esta novela. Ojalá que la puedan leer y ojalá que disfruten de la novela tanto como yo he disfrutado al escribirla. Y diálogo. El día de hoy nos acompañan dos especialistas, Jorge Valencia Corominas, abogado de familia, y Lisbeth Cuevas Zúñiga, psicóloga y psicoterapeuta. Estamos conversando sobre los padres afectivos. Sí, el cónyuge debe de tener derechos, debe de tener también deberes con los hijos o sobre los hijos o hijos de la pareja. Vamos a plantear una pregunta, bueno, ya la hemos planteado en una encuesta que ha realizado nuestro equipo de producción. La pregunta ha sido: en caso de la pérdida o incapacidad del padre biológico o de la madre, ¿un padre o madre afectivo puede tener la potestad de un menor o la tenencia de un menor? ¿Usted qué opina? Porque suspende de esa criatura, ¿no? Un menor tiene todo el derecho de ser protegido por la sociedad, por el Estado y principalmente por sus padres. Pero si hay alguien que pueda ayudar a mantener al hijo, yo pienso que no, de mi parte no habría ningún problema, ¿sí? No, obviamente que no. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo soy padre y no quisiera que otra persona ocupara mi lugar, ¿no? A no ser de que sea que por un fallecimiento o por otras cosas, ¿no? En ese caso, sí, yo creo que más tendría el valor afectivo. Si los padrastros han tenido un valor afectivo con el niño o han tenido un tipo de relación afectiva y tienen una preocupación más, digamos, más intensa o más fuerte, pues el niño podría ser. Ahora también habrá que ver qué tipo de incapacidad tiene el padre. Si es una incapacidad en la cual le permite la crianza, se tendría que verificar eso a través de los medios correspondientes, como del trato del niño. Creo que el Ministerio de la Mujer se encargaría de ver eso. Se tendría que hacer todo un estudio al respecto del caso. Una persona mayor, si ese padrastro tiene buena voluntad de hacerse cargo, ¿por qué no lo puede hacer? Yo he sido criada con mi padrastro. Sí, toda la vida, y para mí ha sido un padre, hasta el día que se fue al cielo. Y entonces, y con mi mamita, y a mis hermanos los adoro, que son los hijos de mi padrastro. Puede obtener la patria potestad sería la persona más adecuada, o sea, el familiar más cercano. En este caso, los padrastros, madrastra no. Tendría que... Sí, creo que sí podría tenerlo. Porque va a suplir al padre, pues, va a cubrir las necesidades económicas, ¿no? Va a cubrir la educación, la salud. ¿Por qué no tener la patria potestad? Sí, para mí estaría bien. Claro, sí.
Sí, claro, como está viviendo con el niño y con el niño está viviendo como su hijo, tiene derecho, claro. Bien, hemos escuchado ya la encuesta, vamos a consultarle a Jorge Valencia, ¿qué le ha parecido? ¿Qué opina acerca de todos estos comentarios? La mayoría está de acuerdo con la patria potestad efectiva, ¿no? La mayoría piensa que sí, ¿no? Lo que pasa es que hoy no interesa quién te trajo al mundo, ¿no? Interesa quién te protegió, quién te cuidó, quién te atendió. O sea, este proceso de la civilización ha caminado hacia una sensibilización, hacia una mayor, digamos, humanización de la gente, ¿no? Lo que dice la doctora, el rol protector, digamos, de los padres, de las personas, de los seres humanos. De ninguna manera pretendemos negar la corriente consanguínea, de ninguna manera. Lo que queremos es abrir las posibilidades de que también existe otra corriente, que es la corriente afectiva, que hoy en este nuevo mundo está cobrando relevancia como nunca antes en la historia de la humanidad. Claro, y que la felicidad de los hijos, la estabilidad emocional de los hijos no te da un apellido, no te da la sangre, te lo da ese acompañamiento que el doctor decía, ese acompañamiento a lo largo de la vida, ese enseñarte a caminar o enseñarte los cursos en el colegio, estás enfermo. Ese acompañamiento en la vida es el que te genera esa estabilidad en el ser humano, ¿no? Tenemos algunos comentarios en el Twitter, gracias como siempre a todos nuestros seguidores en las redes sociales, y nos dice Lealtad 84, padre no es el que engendra, sí es el que cría. Ana Isabel BD7, cuando hay conflictos de los padres es porque aún no aceptan el término de pareja y muchas veces es así. Ana Isabel luego continúa, el nuevo cónyuge tendrá derecho siempre y cuando la madre lo permita. Bien, en algún momento también nos escribieron respecto a la figura de una pareja separada que tienen hijos y que luego el padre le dice a su expareja, ¿no? Mira, me voy a llevar al niño porque quiero que conozca a mi nueva pareja, y la madre no sabe cómo afrontar esta situación. ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Qué le respondemos? Bueno, en ese caso va a depender mucho de la madurez de la persona y va a depender mucho del nivel de comunicación y diálogo y negociación que tengan estos padres, ¿no? Si tenemos, después de la separación, nos ponemos ciertas normas, ciertas reglas del juego, por así decirlo, están claras qué va a pasar a futuro, porque si bien es cierto, cuando hay una separación cada quien tiene derecho a rehacer su vida, ok, ¿cómo vamos a manejar esto a futuro? ¿No? ¿Te parece, de repente, cuando yo haga mi vida, conversemos y te hable un poco de mi pareja, ¿no? Para ver cómo tomarlo y viceversa? Pero para llegar a este nivel hay que hacer un trabajo bastante fuerte con estos padres. Como te decía, es un nivel ya de maduración, un nivel de cultura también, ¿no? Vane Ortiz Villaorduña nos comenta algo parecido, ¿no? El padre de mi hijo quiere mantener un vínculo con los papás de su nueva pareja y no sé cómo hacer, no sé cómo actuar. En este caso, ellos no tienen vínculo familiar con mi hijo, pero mi niño solo tiene 4 años. Su papá piensa que ellos son los papás de su actual pareja y mi hijo, pero mi hijo aún no termina de entender que papá ya no está en casa y emocionalmente no está presente. Ya, con 4 años, el niño te va a entender con términos muy sencillos y muy claros cuál es la realidad, cuál es su realidad. Te va a entender que pueden ser sus abuelos de cariño, ¿no? Pero sus abuelos, digamos, biológicos son otros. Si tú le planteas bajo, de repente, con muchas herramientas, cuentos, figuras, títeres, qué sé yo, con palabras muy sencillas, lo va a entender. 4 años está preparado para entender. A lo mejor el niño, bueno, aquí dice, ¿no? Mi hijo aún no termina de entender por qué su papá ya no está en casa. A lo mejor la madre no ha conversado con el niño, o ella tampoco entiende qué es lo que ha sucedido, entonces a eso me refiero. Toda esta carga, ¿no? Claro, ahora a eso me refiero cuando la madre a veces no sabe cómo afrontar una separación. No está mal que tenga un vínculo afectivo con esas personas, ¿no? Pero que tenga las cosas claras y reales, ¿no? Bien, tenemos más comentarios. A ver, Zapatero Lunar, patria potestad debe ser para quien demuestra fehacientemente cuidado y protección del menor. Martín, si el padre que dio la vida está descalificado totalmente y el niño está en total abandono, pues sí, ¿no? El padre afectivo debería de tener derechos. Tobecito, no, la patria potestad es inherente solo a los padres, aún sean adoptivos. Diego Rick, si se comprueba que el cónyuge se responsabiliza en la práctica de los hijos de su pareja, pruebo que le den la patria potestad. Lealtad 84, no se debe llamar padrastro a los que hacen las veces de padre, porque estos son los mejores y también deben de tener derechos. Ana Isabel, siempre y cuando la madre autorice y evalúe si este tiene valor emocional para asumir esta delicada responsabilidad. ¿Qué le parecen estos comentarios, Jorge Valencia? Estamos en general pensando en un mundo de garantizar los derechos a los niños.
de lo que hemos señalado, el principio del interés superior del niño, que es lo mejor para el niño. Los adultos hay que dejar de ser un poco, no hay que dejar de ser tan egoístas. Ahora, luego, Cristian Rondoy, abogado, nos ha escrito también a Facebook, muchas gracias por este comentario, y nos dice: al respecto debo señalar que lo que se ha visto en otros países, acá en Perú sí se le da la opción al cónyuge para pelear al niño, al padre biológico, frente al padre biológico, y la salida, a mi entender, es la adopción por excepción, que señala que cualquier persona, familiares o personas afines que vivan con un menor por el periodo de 2 años, puede pedir la adopción por excepción. ¿Es así? Eso lo pusimos en el código del año 2000, la ley 27337. Yo integré la comisión que redactó ese código, ¿no? Se puso. Claro, pero esa es una salida, pero no es lo común. O sea, no todas las personas se van a ir un proceso de 2 años para iniciar una adopción por excepción. Esa es una salida, ¿no? También, está bien, es válido. Pero estamos hablando del día a día, de lo permanente, y no todas las personas tienen recursos económicos para contratar a un abogado y irse a la adopción por excepción. ¿De acuerdo? Entonces, eso también no hay que descartarlo, pero eso yo lo pondría como una carta lejana a jugar. Carla Pietro nos pregunta: no todos los divorcios y separaciones son fáciles. ¿Cómo explicar la paternidad afectiva en la familia? Lizeth Cueva. Bueno, desde que hay una separación o una decisión por parte de la madre o el padre de ya no continuar viviendo juntos, creo que esto primero deberían manejarlo ellos dos, no saber hasta qué punto la mujer acepta esa separación, hasta qué punto el hombre acepta, y cuando ya los dos han llegado a ese nivel de aceptación, poder conversar con los hijos, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque si lo vamos a hacer de forma inmediata, tomando en cuenta que posiblemente una de las partes todavía tenga algún sentimiento, esté con rabia, con cólera, pues la conversación va a ser totalmente tóxica para los hijos. Primero es estabilizarse emocionalmente los padres, cuando estén preparados, hablar con los hijos y explicar la situación, la verdad, cómo van a vivir a partir de ahora, y sobre todo plantearles bien de que su padre seguirá siendo su padre y su madre seguirá siendo su madre. O sea, no pintarle un mundo del cual no es, y no tratar de digamos, hacer al lado de un padre biológico por ponerle un padre afectivo, ¿no? Tampoco tapar el sol con un dedo. Porque a la larga los hijos crecen. Cuando son chiquitos los puedes manipular, pero cuando son grandes ya no los puedes manipular. Así es. Cuando tienen 18 o 20 años, yo he tenido casos de chicos de 16 años, de 15 años, que el juez falló en favor del papá y se fueron con la mamá. Había que traer a la trabajadora social, hacer la denuncia policial. Claro. Entonces, cuando los chicos son grandes, ellos ya deciden, ¿no? Sobre este tema, Víctor Ramírez nos dice: si los hijos ya cuentan con la mayoría de edad, pregunta, ¿procedería automáticamente la paternidad afectiva por parte de la pareja de mi madre? No, porque ya cuando cumple 18 años, de acuerdo a la ley, se extingue el ejercicio de la patria potestad. O sea, la patria potestad se extingue, en uno de los casos, cuando los chicos cumplen los 18 años de edad. Ahí se extinguió el ejercicio de la patria potestad. Último comentario para cerrar el programa, rapidito. Bueno, en mi caso, simplemente decirle a todas las mujeres, mayormente que son quienes se quedan con los hijos, que no tengan ningún temor, ningún sentimiento de culpa de afrontar una separación. Conversen con sus hijos, pero antes de conversar, establezcanse emocionalmente, busquen ayuda profesional, conversen con sus hijos, llévenlos también a ayuda profesional, porque la idea, el daño acá no es el divorcio ni la separación, acá el daño a los hijos es como madre o padre afronto o hago afrontar a mi hijo esa separación. Esta nueva situación, ¿verdad, Jorge Valencia? Estuve ayer con una persona, yo patrocino a una señora, estuve con la otra persona tratando de negociar un tema de alimentos, ¿no? Y le digo, oye, vamos a tratar de mediar esta situación y no terminar un proceso, digamos, espantoso, denunciarte penalmente y todo. Porque al final del día, el día que tu hija se case, tú vas a tener que ir al matrimonio con tu excónyuge. Mira, cómo hay que cambiar esta cultura de litigio en materia de familia. Ya hay que entender que se requiere, ¿no?, una especialización en el tema, que ya la ciencia ha avanzado a tal punto que tenemos psicólogos especializados en el tema, abogados que nos hemos especializado en el tema durante muchos años, y hay que especializar a más gente en este tema, ¿no? Mucha comunicación. Muchísimas gracias, Jorge Valencia Corominas, abogado de familia, y también muchas gracias a Lizeth Cueva Zúñiga, psicóloga y psicoterapeuta. Gracias a ambos por participar en esta edición de Debate y Diálogo. Gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos escriben en las redes sociales, preguntas, comentarios y propuestas de temas. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.